Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Durante décadas, Billy Graham fue considerado una figura casi sagrada dentro del cristianismo evangélico. Su palabra tenía peso. Fue consejero espiritual de varios presidentes de los Estados Unidos y referente absoluto para millones de fieles en todo el mundo. Y fue precisamente él quien, en 1984, elogió públicamente la aparente transformación espiritual de un recluso en la prisión central de Raleigh, Carolina del Norte. Un hombre que, según Graham, había encontrado el perdón divino. Pero mientras algunos lo veían como un alma redimida, otros eran mucho más escépticos. Joe Freeman Bridge, el fiscal que lo llevó al corredor de la muerte, no se dejaba llevar por discursos piadosos. Cuando estas personas son arrestadas, todas dicen haber encontrado al Señor. Espero que sea cierto. De corazón lo espero. Porque si han tenido esa experiencia, estarán mejor preparados para rendir cuentas ante la justicia humana y la divina. Bridge lo decía con frialdad, con la convicción de quien conocía demasiado bien al tipo de criminal al que había enfrentado. En su mirada no había espacio para milagros de celda, y con esto en mente, es momento de que conozcas a fondo la historia de la llamada abuelita condenada a muerte. Pon atención, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo uno de los crímenes más desconcertantes de Carolina del Norte, sino también una escalofriante exploración sobre el lado más siniestro del arrepentimiento. La tarde del 3 de febrero de 1978, Roland Stewart Taylor y su pareja, Velma Barfield, una mujer de 46 años profundamente religiosa, estaban entusiasmados por asistir al sermón de Rex Humbard, uno de los predicadores más reconocidos de la época. El evento tendría lugar en el centro cívico del condado de Cumberland, en la ciudad de Fayetteville, y aunque Roland no era precisamente un devoto, sabía cuánto significaba aquello para Velma. Sin embargo, algo en esa relación no encajaba del todo. Velma aún estaba casada legalmente, y su vínculo con Roland no era bien visto por sus familiares, quienes encontraban contradictorios su fervor religioso y su vida privada. A pesar de ello, Roland parecía comprometido, aunque se negaba rotundamente a formalizar la relación. Según él, no podía casarse con una mujer que arrastraba antecedentes legales. Velma, años atrás, había sido arrestada por falsificación de documentos. Aquella noche, cuando el sermón apenas comenzaba, Roland empezó a sentirse extraño. Se removía inquieto en su asiento, con un malestar creciente que lo obligó a salir del recinto. Velma apenas reaccionó, y no fue sino hasta que lo vio totalmente descompuesto que se percató de la gravedad del asunto. Roland salió tambaleándose hacia su camioneta y se echó en el asiento. El sudor comenzó a cubrirle el cuerpo, su rostro se tornó pálido y una náusea incontrolable se apoderó de él. Permaneció allí, solo, hasta que el evento terminó, y Velma regresó para llevarlo de vuelta a casa. Durante el trayecto, Roland apenas podía hablar. Le pidió que se detuviera y apenas bajó del vehículo, vomitó al costado del camino. Una vez en casa, Velma tomó el teléfono y llamó a su hija, Alice Storms. Le dijo que Roland se encontraba muy enfermo, pero creía que era solo un fuerte caso de gripe. Sin mostrar mayores señales de urgencia, Velma salió a visitar a Sonny Johnson, uno de los mejores amigos de Roland. Le comentó la situación con calma, casi como si no se tratara de una emergencia. Cuando Sonny llegó a la casa, encontró a su amigo tirado en la cama, bañado en sudor, completamente pálido y con un balde de vómito al lado. Finalmente, el estado de salud de Roland se deterioró aún más. Aquel hombre,
alguna vez fuerte, ya apenas podía cuidarse por sí mismo. Fue entonces cuando le pidió a Sonny que se encargara de alimentar y atender a sus animales mientras él intentaba recuperarse. Pero sus dolencias no cedían. Velma, preocupada por la situación, tomó la decisión de llevarlo al hospital. Los médicos, tras evaluarlo, concluyeron que probablemente se trataba de un caso de gastritis aguda. Le recetaron varios medicamentos y, confiando en una pronta mejoría, le dieron el alta. Durante un breve lapso, pareció que Roland realmente estaba mejor. Volvió a fumar y conversaba con cierta naturalidad, como si todo aquello hubiera sido solo un mal episodio. Sin embargo, esa calma no duraría mucho. Poco después, su estado empeoró drásticamente. Fue necesaria una nueva llamada de emergencia. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron una escena inquietante. Roland estaba recostado en la cama, con signos evidentes de una diarrea incontrolable, dolor abdominal severo y la piel pálida como el mármol. Su deterioro era evidente. Fue trasladado de inmediato al hospital. Mientras tanto, Velma y los hijos de Roland, Alice y Billy, aguardaban noticias con ansiedad. La espera no fue larga, pero sí devastadora. Un médico salió a su encuentro para informarles que Roland había fallecido. Aún así, explicó que se le practicaría una autopsia para esclarecer la causa exacta de su muerte. Durante el funeral, Velma abrazó a Alice con una aparente ternura y le dijo que su padre estaba ahora en un lugar mejor. La ceremonia transcurrió entre lágrimas y despedidas, y tras ella, cada miembro de la familia volvió a su rutina, intentando lidiar con el dolor a su manera. Pero cuando la noche cayó sobre Carolina del Norte, la verdad comenzó a abrirse paso, como una sombra que se arrastra silenciosa por la oscuridad. En la comisaría de Lamberton, el detective Benson Phillips recibió una llamada anónima que cambiaría el curso de la investigación. La voz de una mujer, nerviosa pero decidida, le dijo que debía arrestar a una asesina. Aseguraba que Roland Stewart Taylor no había muerto por causas naturales, sino envenenado por su propia pareja, Velma. Y eso no era todo. También le reveló que la mujer había hecho lo mismo con su madre, y que no eran los únicos. Con escepticismo, el detective le pidió una prueba de que lo que decía era cierto. La respuesta fue tan directa como perturbadora. Porque Velma es mi hermana. Aquello parecía un relato inventado, imposible de comprobar. Aún así, Phillips contactó de inmediato al hospital local para preguntar por la muerte de Roland. Le confirmaron que había fallecido por causas naturales, aunque la autopsia aún estaba en proceso. Intrigado, el detective informó al sheriff Wilbur Lovett y comenzaron a considerar la apertura de una investigación formal. Mientras tanto, el forense encargado analizaba los restos de Roland. Su conclusión preliminar fue que la causa de muerte había sido una gastroenteritis, aunque detectó daños llamativos en el tejido hepático. Intrigado por esa anomalía, envió muestras al forense jefe del estado, el doctor Page Hudson, para realizar un análisis más profundo. Pasaban los días y los resultados no llegaban, así que el forense local llamó directamente a Hudson para saber si había avances. Aunque aún no había recibido las muestras, al escuchar la descripción del caso, Hudson no tuvo dudas. ¿Dónde está Velma Barfield? Eso fue envenenamiento. El hallazgo fue trasladado de inmediato al detective Phillips, quien comenzó a revisar el historial de personas cercanas a Velma. Y lo que encontró fue más que inquietante. Una serie de muertes de antiguos esposos, todos atribuidos a aparentes problemas estomacales. ¿Coincidencia? Ya no parecía posible. Ahora no había vuelta atrás. Para el detective Benson Phillips, el sheriff Wilbur Lovett y el investigador de homicidios Alpernell,
La verdad era tan aterradora como inevitable. Estaban frente a una asesina serial. Con la intención de acercarse lo suficiente para quebrar sus defensas, el detective Benson buscó a Velma bajo el pretexto de hablar sobre sus viejos delitos de fraude. Era una excusa, un anzuelo. Le exigió que se presentara en la comisaría, y ella aceptó. Cuando llegó, Benson comenzó a hilar una conversación que poco a poco la arrastró hacia el tema que realmente le interesaba, la muerte de Roland. Sin rodeos, le preguntó si sabía que él había sido asesinado de forma planificada. La pregunta fue directa, cortante y profundamente incómoda. Velma, visiblemente alterada, respondió devolviendo la pregunta. Quería saber si realmente creían que ella podría hacerlo, y aseguró que ella y Roland se amaban. Al no contar con pruebas suficientes, la dejaron marchar, pero no sin antes citarla para una prueba de polígrafo, a la que aceptó someterse. Antes de dejarla ir, Benson la miró fijamente y lanzó una advertencia inquietante. Todo lo que ocurriera a partir de ese momento podría llevarlos de vuelta al día en que murió su madre. Velma, fría y silenciosa, no respondió. Esa noche buscó refugio en casa de su hijo, Ronnie Burke. Cuando le confesó que la acusaban del asesinato de Roland, él quedó desconcertado. Le dijo que estaba dispuesto a costear un abogado si la situación lo requería. Días después, Ronnie se presentó en la comisaría de Lamberton y habló con el sheriff Wilbur Lovett, quien fue claro: no tenían pruebas. Pero Velma era su principal sospechosa. Molesto por la conversación, Ronnie volvió a casa de su madre y la encontró dormida. Se sentó a su lado y le contó todo lo que le había dicho el sheriff. Fue entonces cuando Velma, con un susurro que heló la habitación, confesó: «Yo solo quería enfermarlo». Ronnie, ingenuo, creyó que aquello había sido un accidente, y convencido, la llevó de nuevo a la comisaría para explicarlo. Después de un nuevo interrogatorio, él regresó a casa, donde llamó a toda la familia para contar lo sucedido. Horas más tarde, recibió una llamada del investigador Al Pernell. Sus palabras fueron un golpe en el pecho. «Es peor de lo que pensábamos. Hay más personas, y todas murieron por su mano». El horror se apoderó de la familia. Ronnie no podía comprender cómo la mujer que lo había criado con amor podía ser también una asesina en serie. En su mente solo quedaba una pregunta: ¿quién era realmente Velma Barfield? Su nombre completo era Margie Velma Bullard, nacida el 29 de octubre de 1932 en una zona rural de Carolina del Sur, hija de Murphy y Lily Bullard, en una familia de 9 hijos. Desde que tuvo memoria, todos la llamaban Velma. La pobreza marcó su infancia. Vivían en una casa sin electricidad ni agua corriente, sobreviviendo con lo que producían de las plantaciones de algodón y tabaco. La Gran Depresión golpeó con fuerza, y el poco dinero que ganaban desaparecía rápidamente. Murphy, su padre, trabajaba en un aserradero hasta que consiguió empleo en una fábrica textil en Fayetteville, donde trasladó a toda la familia. Murphy era trabajador, pero también alcohólico y violento. Velma no toleraba sus abusos y a menudo le respondía cara a cara, lo que solo provocaba más conflictos. Lo que más le molestaba era la sumisión de su madre, que nunca defendía a ninguno de sus hijos. En la escuela, Velma era vista como una chica extraña. Llevaba ropa gastada y su comida era pobre, lo que la convertía en blanco de burlas. Para ayudar en casa, robaba monedas que encontraba en la ropa de su padre. Cuando creció, dejó de hacerlo, pero la carga de trabajo en la granja aumentó al punto de sentirse como una esclava. Tiempo después, la familia se mudó a Red Springs, donde Velma asistió a la secundaria y se unió al equipo de baloncesto. Allí conoció a Thomas Burke, su primer amor,
Su padre, estricto al extremo, controlaba incluso las horas en las que podían verse y el momento exacto en que debía volver a casa. A los 17 años, Thomas le propuso matrimonio, y Velma, sin dudarlo, dijo que sí. La joven pareja comenzó una nueva vida en su propio hogar, y allí llegaron sus dos hijos, Ronnie y Kim Burke. Velma los adoraba profundamente. Los llevaba a la iglesia, participaba en todos sus proyectos escolares y se aseguraba de que nunca les faltara nada. Pero en 1963, un golpe inesperado cambió su vida para siempre. Problemas de salud la obligaron a someterse a una histerectomía. Desde ese momento, ya no podría volver a quedar embarazada. Esto dejó en Velma un vacío profundo y pronto surgieron nuevas tensiones. Su devoción por la iglesia era tal que cuando descubrió que Thomas salía a beber a escondidas, la decepción fue enorme. La relación comenzó a resquebrajarse. 2 años después, Thomas tuvo un accidente de coche. Él aseguraba que no había estado bebiendo, pero Velma siempre dudó de su palabra. Y aunque decía no tomar mucho, lo cierto es que su vida estaba bajo un estricto control por parte de Velma. Tiempo después, fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Perdió su licencia y la vergüenza se transformó en depresión. Las discusiones en casa se hicieron cada vez más frecuentes. Finalmente, le recetaron Librium y Valium, medicamentos que lo dejaban tan aturdido como si estuviera ebrio. En abril de 1965, mientras Velma estaba en la lavandería, recibió una noticia devastadora. Su casa estaba en llamas. Dentro estaba Thomas, y no logró salir con vida. La causa: inhalación de humo. La pérdida golpeó duramente a sus hijos, pero Velma continuó adelante. 5 años después, conoció a Jennings Barfield, un viudo que también buscaba compañía para sanar sus heridas. Se casaron el 23 de agosto de 1970, pero su matrimonio, lejos de ser un refugio, se convirtió en una tormenta silenciosa. Velma comenzó a desarrollar una peligrosa adicción a los medicamentos. Incluso sufrió una sobredosis, lo que llevó a Jennings a exigirle que dejara las pastillas, promesa que no cumplió. Otra sobredosis terminó por romper el vínculo y el divorcio fue inminente. Poco tiempo después, el 21 de marzo de 1971, Jennings falleció de un supuesto fallo cardíaco. Velma quedó sumida en una depresión aún más profunda. Ella misma admitiría más tarde: no importaba cuántas pastillas me recetara un médico, nunca me duraban hasta la próxima recarga. Mientras tanto, su hijo Ronnie se alistaba en el ejército y poco después sería enviado a la guerra de Vietnam. Tiempo después, Ronnie intentó conseguir un permiso para regresar a casa y cuidar de su madre, pero el ejército rechazó su solicitud y lo envió directamente a Fort Jackson, en Carolina del Sur. Velma quedó sola con su hija Kim. Sin embargo, la calma duró poco. Un incendio destruyó su casa y no tuvo más opción que mudarse con sus padres, Murphy y Lily Bullard. Fue entonces cuando recibió otro golpe. Su padre, Murphy, estaba librando una batalla contra un cáncer de pulmón. Una batalla que perdió poco después. Velma se sumió nuevamente en la depresión, temiendo que su hijo también pudiera morir en cualquier momento en el frente. En marzo de 1972, fue arrestada por falsificación y multada. Ese mismo año, Ronnie regresó del ejército y se casó, algo que despertó en Velma unos celos silenciosos hacia su nuera. En el verano de 1974, su madre Lily fue hospitalizada por intensos calambres y fuertes dolores de estómago. Los médicos no encontraron explicación, y aunque logró recuperarse, la pesadilla volvió en Navidad.
Los dolores regresaron, sumados a vómitos con sangre. La ambulancia llegó rápido, pero Lily murió apenas 2 horas después. En enero de 1975, Velma fue condenada por 7 cargos de falsificación de cheques sin fondos. La sentencia era de 7 meses, pero salió en libertad a los 3. Un año después, consiguió trabajo como cuidadora de ancianos, cuidando al matrimonio Montgomery y Dolly Edwards, de 94 y 84 años. Al inicio, todo parecía perfecto. Velma disfrutaba del trabajo e incluso volvió a la iglesia. Pero las discusiones no tardaron en aparecer. Los ancianos se quejaban de que Velma era demasiado exigente. En enero de 1977, Montgomery murió. Un mes después, Dolly comenzó a sufrir diarreas y fuertes dolores de estómago. Su familiar, Preston Edwards, la llevó al hospital, donde recibió el alta al poco tiempo. Pero la noche siguiente, a su regreso, Dolly murió. Tras esto, Velma aceptó trabajar en la granja de John Henry Lee, de 80 años, y su esposa, Record, de 76, en una zona remota de Lamberton. El empleo parecía ideal. Solo 2 días de trabajo a la semana, buena paga y una pareja amable. Aunque John hablaba más de la cuenta y las discusiones con su esposa eran frecuentes. El 27 de abril de 1977, John cayó enfermo con diarrea severa y fue hospitalizado. Los médicos no hallaron la causa y lo enviaron de vuelta a casa 4 días después. Pero su salud comenzó a fluctuar de forma extraña. Un día estaba bien y al siguiente al borde del colapso. Aún así, todos destacaban lo dedicada que era Velma al cuidar de ellos, sin imaginar que esa dedicación escondía algo más oscuro. El 4 de junio de 1977, la salud de John Henry Lee se apagó para siempre. Tras su muerte, Velma decidió apartarse por un tiempo del cuidado de ancianos y comenzó a vivir con su pareja, Roland Stewart Taylor. Permaneció con él hasta el día en que también murió. Cuando Velma fue acusada formalmente de su asesinato, Alice, la hija de Roland, relató a la policía un recuerdo que ahora le resultaba escalofriante. Aquel día, su padre cayó enfermo. Velma llegó a la casa y le pidió ver una fotografía antigua. En ella, Alice había capturado a su padre en broma, fingiendo estar muerto sobre el sofá. Ambas rieron en ese momento, mientras esperaban que Roland se recuperara, sin saber que, según la acusación, el asesino ya estaba sentado a su lado. El fiscal asignado al caso fue Joe Freeman Bridge, un hombre famoso por su férrea defensa de la pena de muerte. Lo llamaban el fiscal más mortífero del mundo, y su historial lo respaldaba. En sus últimos juicios había conseguido la pena capital para varios criminales, y estaba decidido a lograr lo mismo con Velma. La defensa, en cambio, quedó en manos del abogado Bob Jacobson, quien jamás había llevado un caso de asesinatos en serie. Aún así, había algo que jugaba a favor de Velma. La fiscalía solo podía procesarla por el homicidio de Roland, ya que no contaban con pruebas físicas de los demás crímenes. Jacobson intentó convencer al jurado de que su clienta nunca tuvo la intención de matar, sino únicamente de enfermar a las víctimas para poder robarles. Pero la acusación tenía otra estrategia: mostrar al jurado el patrón completo. Y el juez Henry McKinnon aceptó que escucharan el número de personas que Velma había presuntamente envenenado. Uno a uno, médicos, forenses y familiares subieron al estrado para describir las muertes. El fiscal fue contundente. Todas las víctimas podrían haberse salvado, si tan solo los médicos hubieran sabido que estaban siendo envenenadas. Pero Velma tenía el control total, y aún así, decidió llevarlas hasta el final. Cuando llegó el turno de Velma,
declaró que solo quería provocar enfermedad, no muerte. Aseguró que nunca advirtió a nadie por miedo a terminar en prisión y que el motivo de sus robos era pagar las medicinas que tanto necesitaba. Joe Bridge no se dejó intimidar. La describió como una asesina a sangre fría escondida tras la máscara de una buena cristiana. Velma sonrió y aplaudió en silencio aquella frase, un gesto que, según el fiscal, borró cualquier posibilidad de que el jurado creyera en su inocencia. En sus palabras, ese día, ella misma firmó su sentencia de muerte. La deliberación fue breve. En apenas minutos, el jurado la declaró culpable de asesinato en primer grado y la condenó a morir. Velma se convirtió en la única mujer condenada a muerte en Carolina del Norte, confinada junto a prisioneros con problemas mentales o riesgo de fuga. En prisión, volvió a acercarse a la iglesia y aseguró haber aceptado de nuevo a Jesús en su vida. Incluso dejó escrito: «Lo más glorioso es que Jesús quiere ser mi amigo. Incluso ahora, puedo hablarle, y Él vendrá». Pero pocos creyeron en su conversión. Familiares y allegados de las víctimas recordaban que Velma siempre había hablado de Dios, y sospechaban que aquella súbita devoción no era más que un último intento por salvarse de la ejecución. El pastor Billy Graham y su esposa, Ruth, sorprendieron al mundo al declarar públicamente que creían en la conversión de Velma. Ruth incluso mantuvo un intercambio de cartas con la prisionera, intercambios que, según ella, revelaban una fe genuina. En prisión, Velma comenzó a enseñar a leer y escribir a otros internos que no sabían hacerlo, además de redactar cartas para que pudieran enviarlas a sus familias. Un día, la superintendente Jenny Lancaster tomó una decisión peculiar. Colocó en la celda, junto a Velma, a una joven de apenas 15 años, condenada como cómplice de asesinato. La idea era que la mujer pudiera ejercer una influencia positiva sobre ella. Y así fue. Entre oraciones y charlas, nació un lazo inesperado. En su primer intento de apelación, el Tribunal Supremo rechazó su petición. Poco después, un nuevo abogado defensor consiguió que se revisara el caso. Pero Velma volvió a perder. Con los años, la verdad comenzó a asomarse. Su hijo Ronnie, cargando con años de dudas, le preguntó directamente por la muerte de su padre, Thomas Burke. Velma, con frialdad, respondió que sí, que creía haber colocado un cigarrillo o una cerilla encendida cerca de los pies de su cama mientras dormía, cerrando luego la puerta. El incendio resultante lo mató. Esa confesión sería una herida abierta para Ronnie por el resto de su vida. Mientras el día de su ejecución se acercaba, Velma logró conversar por última vez con Billy Graham. Él le dijo que, de alguna forma, sentía envidia, porque ella llegaría al cielo antes que él. La hija de Billy trató de consolarla, asegurándole que no viera la ejecución como algo negativo, sino como la puerta que la llevaría directamente al paraíso. Afuera de la prisión, la escena era tan contradictoria como su propia vida. Un grupo cantaba Amazing Grace, su himno favorito, mientras otros sostenían pancartas con la frase «Bye bye, Velma». La madrugada del 2 de noviembre de 1984, vestida con un pijama rosa, Velma Barfield fue llevada a la sala de ejecución de la prisión central de Rowley, Carolina del Norte. Eran las 2:15 de la mañana. Había rechazado el menú especial de última comida, prefiriendo unos sencillos bocadillos y una Coca-Cola. Antes de recibir la inyección letal, habló con voz firme. «Quiero decir cuánto lamento el dolor que he causado. Sé que todas las familias aquí presentes han sufrido. Lo siento de verdad. Gracias a quienes me han acompañado estos 6 años, a mi familia, a mis abogados y a todos en el Departamento de Prisiones.
Les agradezco su amabilidad y todo lo que me han mostrado. Con su muerte, la prensa la bautizó como la abuela del corredor de la muerte, un apodo que selló para siempre su lugar en la historia criminal de Estados Unidos. Y así, con un último suspiro y una mirada que parecía buscar algo más allá de esas frías paredes, Velma Barfield dejó de existir en este mundo. Afuera, las voces se mezclaban entre cantos de fe y gritos de desprecio, mientras la aguja aún estaba clavada en su brazo. Su nombre quedó grabado en los archivos criminales de Estados Unidos, no solo por sus crímenes, sino por la dualidad que mostró hasta el final. La devota abuela que repartía oraciones y la mujer capaz de envenenar a quienes le abrían la puerta de su casa. Algunos dicen que encontró la redención, otros que simplemente interpretó su último papel a la perfección. Pero lo cierto es que, aquella madrugada, el reloj del corredor de la muerte se detuvo para Velma, y con él se cerró un capítulo tan perturbador como fascinante. Porque en este mundo hay historias que terminan, pero nunca dejan de perseguirte. Porque en el corredor de la muerte no todos los que piden perdón lo hacen por su alma. Algunos solo buscan que el reloj deje de avanzar.